Dios me los bendiga grandemente. Dios siga derramando de su gracia, de su poder, de su Santo Espíritu, de sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Dios me los bendiga de una manera muy, pero muy especial. Enero, mes de la oración, estamos hablando del capítulo 6 de Mateo, donde el Señor Jesucristo nos dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad. Hermanos y amigos, qué importante es conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero también, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La parte de la oración modelo de Jesús que ahora estamos considerando es: hágase tu voluntad. Y también la pregunta: ¿estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Número 1, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Hay dos maneras. Número 1, por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que pone en nuestros corazones la voluntad de Dios. Nos hace conocer cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos tener comunión con Dios y la presencia del Espíritu Santo constante en nuestra vida para que nos diga cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero también por medio de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y por medio de la Biblia podemos conocer qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Y el Señor nos dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas encontraréis la vida eterna. O sea que ellas son las que dan testimonio del Señor. Ellas nos dan, nos muestran el camino. Y por eso dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, la palabra de Dios, es la que nos da a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y déjeme decirle esto. Como humanos, estamos muy inclinados a hacer nuestra propia voluntad. Ese es el problema. De niños, nuestros padres hablaban de una palabra cuando decían: este niño es muy voluntarioso. Quiere decir, este niño es muy terco, quiere hacer su propia voluntad, quiere hacer lo que quiere. Y decían: este niño es muy voluntarioso. Entonces, desde siempre hemos tenido esa inclinación a hacer nuestra propia voluntad. Pero aquí está el punto. Desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos aprendido, o tenemos que aprender, a hacer la voluntad de Dios, pero tenemos que saber cómo conocer la voluntad de Dios. Ya lo he dicho, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Pero también tener toda la disposición de hacer la voluntad de Dios. Y sabe que tenemos la disposición de hacer la voluntad de Dios en la medida que conocemos y amamos a Dios. Cuando lo conocemos y lo amamos profundamente, nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios. Mire, los hijos con más facilidad hacen la voluntad de sus padres, obedecen a sus padres cuando los aman, cuando tienen mucha relación con ellos. Entonces, con más facilidad: mi papá me dijo que hiciera esto, mi mamá me dijo que hiciera esto, y lo hacen con gusto, en la medida que tienen comunión con ellos, en la medida que los aman. Entonces, clave muy importante es conocer y amar a Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Si yo lo conozco y lo amo mucho, mi deleite es hacer la voluntad de Dios. Aunque muchas de las veces eso que Dios quiere, pues no vaya muy a mi gusto. Pero como es el deseo de Dios,
Lo hago porque es el deseo de Dios, no tanto porque me guste, pero también porque el gusto de Dios, el deseo de Dios se convierte en mi propio gusto. Como es el deseo de Dios, entonces a mí me gusta porque eso es lo que Dios quiere. En el caso de los misioneros, van a lugares muy difíciles, van a lugares donde no estaban acostumbrados y probablemente no les guste aquel lugar. Pero están allí porque es el deseo de Dios que estén allí predicando la palabra de Dios. Hay lugares donde, por ejemplo, la comida no es una comida muy agradable, pero Dios los mandó a ese lugar y tienen que comer esa comida. El ambiente no es muy agradable. ¿Qué ambiente digo? Pues hay lugares donde está muy sucio. Hay lugares donde tienen costumbres, por ejemplo, de untar, embarrar, arrojar el excremento de las vacas a las paredes para que allí les dé el sol y se sequen y finalmente ya secas se caen y les sirve como combustible como leña para, no sé, para cocinar o para, en fin. Pero entonces, con esta práctica, pues el lugar está completamente penetrado del olor a excremento de vacas, porque lo untan ahí en las paredes. Y yo se los dije porque yo fui a un lugar donde así lo hacen, y entonces toda la ciudad así huele. Y yo nada más fui de visita para visitar a nuestros misioneros, pero los misioneros que ahí viven, que ahí están, que allí comen, que allí se alimentan, y que comen lo que no les gusta, y que no comen lo que les gusta, están alejados de lo que les gusta, alejados de sus familiares, pero es la voluntad de Dios que estén allí, y por eso ellos se sienten bien, porque a Dios le gusta que estén allí, es la voluntad de Dios que estén allí, y por eso ellos, como aman a Dios, quieren hacer la perfecta voluntad de Dios. Por eso, la oración de Jesús es: hágase tu voluntad. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Amando a Dios. Si lo amamos, conocemos. Mire, las madrecitas y también las esposas conocen muy bien a sus hijos, o en el caso de las esposas, a sus esposos. De tal manera que, por ejemplo, en la alimentación conocen sus gustos y sus disgustos. Esto no le gusta a mi hijo, o esto no le gusta a mi esposo. No le gusta cocinado de esa manera, no le gusta esta comida, o no le gusta aquella. O cuando está el esposo en la mesa, le está faltando algo, y la esposa toma la sal y dice: ¿quieres sal, verdad? Ah, sí, estaba buscando la sal. Nos conocen muy bien, y porque nos conocen muy bien, saben cuáles son nuestros gustos y nuestros disgustos. Y además esa esposa, esa madre nos da lo que nos gusta porque nos ama. Entonces, Dios nos ama profundamente, pero la pregunta es: ¿nosotros le amamos a Él? En la medida que le amemos, en la medida que le busquemos, conoceremos la perfecta voluntad de Dios y estaremos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Que vaya sobre nuestra propia voluntad, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Así que Jesús nos enseña y nos dice: hágase tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Pregunto, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Batallas para hacer la voluntad de Dios? ¿Tienes mucho problema para entender cuál es la voluntad de Dios? Vamos a orar en este momento y vamos a decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero conocer tu voluntad y yo quiero hacer tu voluntad y yo quiero estar contento con hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte haciendo tu voluntad. Dios, aquí estamos, reconociendo que muchas veces no hemos conocido tu voluntad y otras veces, conociéndola, no queremos hacer tu voluntad. Dios mío, perdónanos y ayúdanos para conocer y hacer y estar contentos con cumplir tu perfecta voluntad.
Tómanos en tus manos preciosas, Señor. Queremos amarte profundamente para con gusto hacer tu perfecta voluntad. Nos entregamos a ti totalmente, Señor. Gracias.